preocupación en Colombia por los casos de turismo sexual infantil. Es considerado el cuarto país de América Latina donde más ocurre este tipo de flagelo. Según investigaciones de UNICEF, 55.000 menores son explotados sexualmente en territorio colombiano. De acuerdo con la investigación de este organismo multilateral, niñas entre 12 y 14 años serían las víctimas más vulnerables. Cartagena, Medellín y Bogotá son las ciudades donde el negocio del turismo sexual es más alarmante. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, emprendió una cruzada en el 2013 para erradicar la explotación sexual de menores en Colombia. Esta iniciativa, que está enmarcada en la campaña mundial contra la violencia de infantes y jóvenes, Haz visible lo invisible, hace un llamado de atención a la sociedad civil frente al abuso sexual, el cual se constituye como un grave delito y una clara vulneración a los derechos humanos. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, una de las formas más comunes en las que se presenta la explotación sexual infantil y adolescente está asociada a contextos de viaje y turismo, donde extranjeros llegan a otros países para buscar a niñas y a jóvenes. UNICEF estima que al menos 55.000 niñas entre 12 y 14 años son víctimas de abusadores que les ofrece dinero u otros objetos por tener relaciones sexuales o utilizarlas como material pornográfico. Es de esta manera que la víctima es tratada como mercancía o cosa que es vendida y comprada por un adulto, lo que representa una forma actual de esclavitud. El barrio La Candelaria de Bogotá, Parque Lleras de Medellín, la ciudad amurallada de Cartagena, la zona de Taganga en Santa Marta y el eje cafetero son las zonas más comunes donde el negocio del turismo sexual infantil es rentable y alarmante. Están llenas de hoteles con extranjeros que buscan derrochar sus pasiones a través del licor, drogas y sexo. Para ello, muchos de estos contratan a niñas y adolescentes. Autoridades de Medellín, capital del departamento de Antioquia, en el noroccidente del país, revelaron que en 2016 recibieron 323 denuncias de delitos asociados con la explotación sexual de niños y adolescentes, de los cuales solo 10 fueron judicializados. Pese a las iniciativas de los organismos internacionales y del gobierno colombiano por erradicar la situación, el problema es más complejo. La prostitución no es ilegal en la nación. Por lo tanto, la acción inmediata se reduce al accionar de la policía. Vamos a hablar sobre este tema que preocupa a las autoridades en Colombia y preocupa también, se ha convertido ya, Ruth, en un tema de campaña con miras a las elecciones que van a realizarse, las elecciones legislativas del próximo 11 de marzo. Los candidatos tienen dentro de sus discursos de campaña, dentro de sus planes de gobierno o de mandato, el tratar este flagelo del turismo sexual infantil en Colombia. Se trata de un flagelo que, según investigaciones de la UNICEF, afecta a 55.000 menores en territorio colombiano. Así es, la Organización Mundial de Turismo incluso ha dicho que una de las formas más comunes en las que se presenta esta explotación sexual infantil, también adolescente, está asociada con contextos de viajes, de turismo. ¿Qué es lo que pasa? Extranjeros que llegan de otros países para buscar precisamente como si fueran un producto, niñas y jóvenes. Ya pues hay una campaña mundial contra la violencia infantil, Haz visible lo invisible. Ahí precisamente se hace un llamado de atención a la sociedad civil frente al abuso sexual, el cual constituye como un grave delito y una clara también vulneración a los derechos humanos. Para saber cuáles son las medidas que se pueden adoptar y conocer un poco más de esta problemática, desde Bogotá, Juan Luis Castro Córdoba nos acompaña. Él es candidato al Senado de Colombia por el partido Alianza Verde, también es psiquiatra y defensor de los derechos humanos. Señor Castro, un gusto tenerlo aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días, Karen, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Quisiéramos saber, señor Castro, cuál sería una posible solución, planteamiento ante este flagelo que sabemos no es desconocido a nivel mundial en Colombia, lo que sucede con niños y adolescentes.
Bueno, de manera concreta, pues la ley 1336 es la que estipula los tipos de regulaciones que se deben hacer aquí en Colombia para tratar de combatir el turismo sexual. En resumen, pues las cosas que más predisponen a un país a sufrir este tipo de flagelos son la pobreza en los niños o el abuso previo que hayan tenido los niños ya de cualquier tipo de abuso. Yo creo que nosotros en este momento tenemos que tomar medidas drásticas, por lo que tú ya mencionaste al principio, 55.000 o más casos de niños abusados al año. Yo creo que hay que ser mucho más drásticos con la entrada de turistas al país que tengan, por ejemplo, antecedentes. A nivel interno, tenemos que tener una documentación mucho más seria con personas que sean capturadas en un momento determinado teniendo este tipo de relaciones con menores de edad, inclusive recurrir a bases de datos mucho más fuertes, compartir bases de datos con otros países y inclusive llegar a los tipos que tienen antecedentes de abuso sexual, al uso de brazaletes, ubicación, en fin, que las autoridades sepan dónde se encuentran estos individuos en todo momento. Realmente, pues sí hay una legislación que trata de combatir este flagelo y que se basa en la masificación en la educación de los turistas que entran al país, pero no se cumple a cabalidad en este momento y pues lo más importante en este momento es crear una conciencia y una masificación en términos de comunicación del daño que le causa a un país y específicamente a los niños ser sometidos al abuso sexual. Ahora, señor Castro, las cifras, y usted lo dice, son realmente alarmantes. 55.000 menores, según un estudio de la UNICEF, son víctimas de este flagelo de la explotación sexual en territorio colombiano. ¿Por qué, si el flagelo está identificado, si esta problemática está identificada, las autoridades conocen de esto, por qué no se ha podido atacar, por qué no se ha podido terminar? Y cada día escuchamos más, por ejemplo, lo que sucede en el Caribe colombiano, en ciudades como Cartagena, como Barranquilla, donde se da mucho esta problemática. Bueno, una de las principales razones, pues que yo diría es la falta de compromiso del sector turístico de la región, la inercia con respecto a este tipo de problemática, la falta de conciencia del sector privado y del sector judicial del país. Diría yo que pues de todas maneras, desgraciadamente, uno de los factores de riesgo que menciona la UNICEF es la laxitud del sistema judicial y policial de los países que son víctimas de este tipo de flagelo. Y pues Colombia es un país que es muy laxo, aquí hay mucha impunidad y pues si no se persiguen delitos simples, menos se van a perseguir delitos tan complejos como este. Yo como psiquiatra vengo mencionando que pues, Colombia ha sido un país que ha estado sometido a la guerra por más de 5 o 6 décadas. Es un país que está anestesiado, que no está sensibilizado y eso también es otro de los factores que menciona la UNICEF, la falta de sensibilidad social con este problema y que se ha acostumbrado a la violencia, se ha acostumbrado a los abusos, se ha acostumbrado a todo tipo de vejámenes y pues desgraciadamente este espacio que ustedes nos están regalando, la oportunidad de hablar de este tema incluso, ojalá empiece a generar más conciencia y más compromiso por parte de las autoridades colombianas y de todos los colombianos en sí. Además, señor Castro, pues de regular un poco o ser más severos en estas estructuras sistemáticas a nivel de lo legal, como decir que las cosas no queden en impunidad cuando se presentan este tipo de denuncias de casos que han sucedido con niños o con adolescentes, que se saben existen, que las ONG las presentan, que las organizaciones de derechos humanos y defensoras de la niñez también las ponen sobre el tapete ante las autoridades. ¿Qué se puede hacer con las víctimas, los que ya han sido víctimas de estas redes, en algunos casos pues redes de prostitución, en otros casos pues sabiendo que sus padres o sus más cercanos conocen de este tipo de situación y sin embargo lo que hacen es comercializar? ¿Cómo se trata a estas personas víctimas? ¿De qué manera el Estado les puede garantizar un futuro psicológico reparador? Bueno, tú mencionas el punto más importante de esta conversación y son las víctimas. Obviamente que pues, la prevención es lo más importante que debe hacer el Estado para que este tipo de cosas no ocurran. Sin embargo, cuando ya el caso ocurre, pues hay algo aledaño a esto y es que el factor más complicado o el factor más contundente y determinante de enfermedad mental es el abuso sexual.
Y una vez ocurre, es bastante complejo la recuperación, el tratamiento de una víctima que haya sido sometida a este tipo de vejámenes. Yo creo que aquí en este país pues tenemos un problema macro que tiene que ver con la ley 100, la ley de salud del país, que es la que de una u otra manera embarca también los programas de promoción y prevención en salud y que pues sería el marco encargado de tratar este tipo de problemáticas. Aquí en este país se necesita, pues como lo decía ahora, una concientización generalizada de lo que implica este tipo de problemas, no solamente para el país como tal, sino para el futuro del país en general. Y yo creo que necesitamos unos programas de promoción, prevención en salud y de tratamiento especializado, con unidades especializadas de asistencia psicológica para los niños y las niñas que estén sometidas a este tipo de vejámenes. Obviamente que en este momento no existen, no están, por eso es llamar a la atención a lo que está ocurriendo, tratar de prevenir el problema, pero más allá, pues una de las funciones mías cuando llegue al Congreso de la República es establecer pues las unidades de tratamiento, los proyectos de ley que nos permitan tratar a todas estas personas, como tú lo dijiste, 55,000 como mínimo al año, que desgraciadamente pues imagínate las secuelas con las que quedan por el resto de sus vidas. Por supuesto, pues vamos a agradecer a Juan Luis Castro Córdoba, candidato al Senado de Colombia por el partido Alianza Verde, además psiquiatra y defensor de derechos humanos, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Muchísimas gracias, Karen.